Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches. Activamos el radar de la política del fin de semana contándoles que empezó el envío de los kits electorales al exterior para la segunda vuelta presidencial. Las elecciones en el extranjero arrancarán una semana antes, es decir, el próximo 15 de junio, y la Registraduría Nacional confirmó que ya empezó la distribución del material electoral, principalmente en los países más lejanos. Recordemos que en el exterior, en 67 países, están habilitados 253 puestos de votación. En el caso de Colombia, nos dicen, la distribución de los kits arrancará esta misma semana. Al respecto, el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez. Es así, hay países como China, como Rusia, donde no solo es la distancia, sino el trámite, lo que allá sería como de importación del material electoral para entrar a ese país, donde se demora mucho. Son cajas selladas que no permitimos que nadie las abra, sobre todo los kits electorales, por eso los enviamos diferente. Primero enviamos lo que son los cubículos y las urnas, digamos que para ese efecto es cartón, lo pueden abrir, lo pueden mirar, pero los kits no permitimos que los abran. O en países cercanos, como el país de Cuba, donde también tiene unos trámites especiales para poder ingresar elementos y se demora mucho. Entonces, a esos países donde sabemos que por la distancia son retirados o por esos trámites de legalización para ingresar el material son demorados, es a donde primero se envía el material electoral. Y bien, de otro lado, el reconocimiento de los resultados de la primera vuelta por parte del candidato Iván Cepeda, la posibilidad de un debate presidencial y un nuevo pronunciamiento de Abelardo de las Priellas sobre los partidos políticos agitaron este fin de semana el tablero político de esta contienda. Aquí les tenemos más detalles. Los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de las Priellas cruzaron mensajes durante este fin de semana. El sábado 6 de junio, desde la ciudad de Cali, Cepeda volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de un eventual debate presidencial con su contendor. Con respeto, consideración, le pedimos a Caracol, le pedimos a RCN y a RTBC que podamos muy pronto llegar a este escenario, pero por supuesto, para hacerlo, lo primero es que podamos, repito, pactar unas mínimas reglas con la contraparte, así que ojalá, esperamos, reiteramos, en las próximas horas el señor de las Priellas nombre sus compromisados. Horas más tarde tuvo un evento en Plaza Pública en el que volvió a mencionar la propuesta. No, es él y yo, cara a cara, y ya. Abelardo de las Priellas no tardó en responderle en su cuenta de X. Dijo que está listo para el encuentro, pero primero le pidió a Cepeda que reconozca los resultados de la jornada del 31 de mayo e insistió en que el debate sea con las fórmulas vicepresidenciales José Manuel Restrepo y Aida Quilpué. El domingo 7 de junio, Iván Cepeda volvió a mover la arena política, esta vez al reconocer precisamente los resultados de la primera vuelta presidencial. Aunque Abelardo esta semana no ha tenido eventos en plaza pública, la mayoría de sus pronunciamientos se ha dado por redes sociales. Desde allí incluso rechazó el apoyo del partido Colombia Renaciente. A través de este trino se volvió a desmarcar de los partidos políticos. Por su parte, su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo adelantó recorridos por diferentes regiones del país. Hemos tenido también visita a la ciudad de Medellín, donde hemos trabajado con la gente, hablando con empresarios, hablando con ciudadanos, respondiendo a los mitos y a las mentiras que ha querido imponer la campaña de Iván Cepeda y de Aida Quilpué, y hablándole de frente al país sobre lo que realmente ha hecho y propone nuestra plataforma de gobierno con Abelardo de las Priellas. Abelardo de las Priellas estará este martes a las 4 de la tarde en la Plaza de la Aduana en Cartagena, e Iván Cepeda prepara recorridos por las regiones. Y a propósito de la posibilidad de que se realice un debate presidencial entre Abelardo de las Priellas e Iván Cepeda, desde la Iglesia Católica y la Misión de Observación Electoral hicieron un llamado para que este espacio sí se dé entre quienes compiten por llegar a la presidencia. No es una cortesía, sino un deber con la democracia, aseguró Monseñor Héctor Fabio Henao, el que haya debates presidenciales previo a la segunda vuelta. El debate presidencial siempre es un hecho de democracia, no es una cortesía entre los candidatos, es algo que fortalece la democracia porque en la medida en que la ciudadanía tiene información, escucha propuestas y se hace un debate de carácter propositivo, expositivo de programas,
la ciudadanía tiene más capacidad de votar de manera informada y por lo tanto habrá un fortalecimiento de la democracia. Desde la misión de observación electoral señalaron que la campaña actual ha trascendido más por redes que frente a la ciudadanía. Hay una deficiencia en el debate público en esta campaña y es que precisamente se ha desarrollado la transmisión de ideas, de propuestas casi que de manera exclusiva por redes sociales y no tanto, digamos, de cara a la ciudadanía por medio de los medios de comunicación, y eso sin duda es un costo para nuestra democracia, que no sea de un debate de ideas, de un debate de propuestas, sino que se centre exclusivamente en ataques por medio de redes sociales. Monseñor Henao considera que un debate en el contexto actual sería un primer paso para avanzar hacia la construcción de país. Todo esto gira en torno al tipo de democracia que queremos construir y gira también en torno a la posibilidad de que en la escucha, en el diálogo recíproco, también los candidatos puedan afinar, pero sobre todo que la información que llegue a la ciudadanía sea aquella que permita construir un proyecto de nación en el cual podamos encontrarnos y crear espacios de diálogo y de reconciliación. Ambas campañas han dicho estar abiertas a la realización de un debate presidencial antes de la jornada democrática del 21 de junio. Quedan menos de 2 semanas para que este pueda materializarse. Y ahora hablemos del centro, que según expertos tendría un papel clave en la definición de la segunda vuelta presidencial, y los candidatos estarían buscando conquistar este sector. En el caso de Iván Cepeda, el candidato ya le lanzó un guiño. Estamos a menos de 15 días de la segunda vuelta presidencial y los candidatos siguen afinando su estrategia en la búsqueda por sumar apoyos. Y según analistas, los votantes de centro serían el objetivo de ambas campañas. El voto del centro pues, es absolutamente definitivo para decidir quién va a ganar la presidencia. Estas personas representan, si agregamos además el voto en blanco y los votos anulados, un poco más de 3,5 millones de votos. Es decir, el 16% de las personas que participaron en la contienda electoral. Ahora bien, ¿por qué es importante ese 16%? Porque la diferencia entre Cepeda y de la Espriella fue de apenas el 3%. En el caso de Iván Cepeda, este fin de semana le envió un mensaje a este sector. Dijo estar listo para dialogar. Buscar el centro, buscar este electorado de clase media urbana que había apoyado a Petro hace 4 años, pero que se distanció de la izquierda a lo largo de este gobierno, pero también tiene que buscar a los abstencionistas, ¿no? Y particularmente en zonas donde la izquierda tiene antecedente, en el suroccidente. Esto lo que tiene como primero sabor o tufillo es que no quede esas ideas de hablar con el centro como una especie de ayuda para que él pueda maquillar su campaña y pretender ganarse el centro. ¿Y por qué lo digo? Porque le queda poco tiempo para que esa propuesta se vuelva confiable hacia el centro. Según los expertos, la campaña de Abelardo de la Espriella también estaría apuntándole a conquistar apoyos en el centro. Esta misión estaría liderando su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo. Lo que hemos visto es una mayor presencia en medios de comunicación y en entrevistas de su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, que quizás también es quien tiene una mayor capacidad de tracción frente a los sectores de centro y frente a los indecisos. Pero entonces ahí José Manuel Restrepo es un poco el encargado de tratar de convencer al centro, de moderar el mensaje. La segunda vuelta presidencial se adelantará el próximo 21 de junio, el día en el que los colombianos definirán quién será el próximo jefe de Estado. Y en el radar de la política hacemos contacto a esta hora con María Margarita Zuleta para seguir analizando este tema de cara a esta segunda vuelta presidencial y lo que viene en estas últimas 2 semanas de campaña. María Margarita, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Quiero empezar preguntándole, ¿qué cree usted que ha cambiado o que han cambiado los candidatos en su estrategia de cara a esta segunda vuelta presidencial? Catalina, buenas noches. Yo creo que los cambios realmente los hemos visto es en la campaña de Iván Cepeda. Yo no creo que hayamos visto cambios sustanciales en la campaña de Abelardo de la Espriella, salvo la participación mucho más activa de su candidato a la vicepresidencia, José Manuel Restrepo. ¿Por qué digo esto? Porque Iván Cepeda, tarde, pero reconoció los resultados de la primera vuelta, el 7 de junio, una semana después, pero reconoció los resultados de la primera vuelta. Eso es un cambio importante. El segundo cambio importante puede decir que ya no va con la Asamblea Nacional Constituyente. Independientemente de que la gente le crea o no le crea, dijo que no iba a insistir en la Asamblea Nacional Constituyente. Él había sido bastante duro con el centro.
incluso podemos recordar, yo le recordaba a su colega Pablo esta tarde, podemos recordar lo que dijo Claudia López, la candidata Claudia López, que ella ya no tenía más mejillas que poner. Yo creo que esa campaña fue muy dura con el centro, no lo maltrató de alguna manera y ahora está haciendo un esfuerzo por perseguir estos votos del centro. Entonces yo creo que ahí ha habido unos cambios sustanciales. A mí me hace falta, insisto, lo dije también hace un rato en Caracol, un pronunciamiento sobre el voto fusil. Tenemos una serie de mesas en donde el voto por Iván Cepeda es un voto muy fuerte y ahí yo no he visto un cambio. En el caso de Abelardo La Estrella, el cambio ha sido más visibilidad para José Manuel Restrepo, pero él se ha mantenido exactamente en lo que ha dicho. El otro cambio, podríamos decir, es la disposición del candidato Cepeda a debatir. Yo, la verdad, veo que esa disposición llegó tarde, porque ya todos ustedes, todos los noticieros del país, las publicaciones del país hicieron esfuerzos para tener debates y hubo una respuesta muy firme que no les interesaba. Entonces yo no, digamos, veo que hay ese cambio, pero no veo que ese cambio se vaya a traducir en algo concreto. Paca, finalmente, ¿usted cree que veremos durante estos días menos plaza pública y más reuniones estratégicas por parte de los candidatos? Mira, hay dos cosas que me parecen interesantes de las que dijo Jean Basset hace unos minutos que ustedes lo pusieron en las imágenes y algo de lo que dijo Lamoy. Yo creo que la candidatura de Abelardo La Estrella se ha diseñado y se ha ejecutado, se ha implementado a través de unos mecanismos innovadores para la política en Colombia, que es un manejo distinto de las redes sociales, muy distinto del que vimos hace 4 años, muy distinto del que vimos en las elecciones regionales. Ese tipo de campaña no necesita tanto de la plaza pública. Y yo creo que él va a continuar haciendo lo que le ha dado muy buenos resultados, le ha dado muy buenos réditos. Ahora, ¿dónde hay que buscar los votos? Los votos posibles de Abelardo de la Estrella están más fácil en los resultados electorales del 31 de mayo. Los resultados del candidato Cepeda están ahí, pero son resultados del centro, de un centro que le ha dicho, no, usted no ha aceptado los resultados, usted insiste en una Asamblea Nacional Constituyente, usted insiste en la paz total. Son como 3 mensajes que le ha mandado muy fuertemente el centro y él se manifestó en relación con los 2 primeros, pero no con el tercero. En cambio, insisto, el de La Estrella tiene sus posibilidades de votos en los de Paloma Valencia, en algunos con seguridad de Sergio Fajardo y de Claudia López. Y en buscar esos indecisos que siempre se dijeron identificarse con el centro y algunos que no votaron y que se identificaron con el centro. Entonces creo que ambos están buscando esos votos. Tengo la sensación de que le está quedando más fácil a Abelardo de la Estrella que a Iván Cepeda. Iván Cepeda necesitaría, para buscar más profundidad en el territorio, un poco más de plaza pública. Y por supuesto lo fundamental que es esa pues, asistencia a esos debates que, como ya dijo la Iglesia Católica, permitirá la construcción de nación y no es una cortesía. María Margarita, gracias por estar con nosotros aquí en el Radar de la Política. Catalina, mil gracias y un gusto para mí estar con ustedes. Y de esta manera cerramos el Radar de la Política del fin de semana, pero hacemos una pausa y ya regresamos con más Noticias Caracol. 7 de la noche, 54 minutos. Hace un año, justamente hasta ahora, estábamos informando al país y al mundo de uno de los atentados que más ha estremecido a los colombianos, el del entonces precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Pablo, los jóvenes sicarios que tenían la orden de matarlo, según la policía y la fiscalía, fueron reclutados casi 24 horas antes del plan criminal que se finiquitó en un bar en el sur de Bogotá en medio de licor y música. Noticias Caracol revela fotografías, videos y testimonios inéditos que permitieron a las autoridades llegar hasta los responsables intelectuales y materiales del crimen. Una investigación que estuvo rodeada hasta de una crisis interna institucional. Informe especial de nuestro periodista César Chaparro Pinzón.
Las últimas horas antes del magnicidio. La mujer que ustedes ven es alias Caterine o alias Gabriela. Ella llega a un bar en el sur de Bogotá donde se encuentra con su jefe alias El Viejo, considerado el cerebro del plan. En la reunión, donde aseguran hubo de por medio mucho licor, ultiman los detalles casi 24 horas antes del ataque contra Miguel Uribe Turbay, según lo revela uno de los agentes de inteligencia de la policía que participó en la investigación y que hoy está amenazado de muerte por la banda. Por eso le protegemos su identidad. Caterine recibe el arma de fuego con la cual atentaron en contra del senador. En esta reunión estuvo alias El Viejo, estuvo alias Yaco, Kendry Telles, que es pieza fundamental en esta investigación. Posterior a ello, tienen otra reunión en la localidad de Usme, donde ya se dan instrucciones por parte de alias El Viejo, instrucciones directas a alias Chipi, frente al tema de cómo iba a ser la logística para atentar en contra del senador. Alias Chipi, otra de las piezas claves del homicidio, sostenía entre tanto reuniones como esta en una estación de gasolina en Bosa. Chipi seleccionó al sicario y se le presentó a su jefe El Viejo. Se trataba de un menor de edad alias El Churco. La presentación del sicario ocurrió un día antes de ejecutar el plan. Bueno, este menor de edad de nacionalidad extranjera ya venía cometiendo hechos delictivos con una estructura criminal liderada por alias Chipi en la localidad de Engativá. Tenían un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp se compartían imágenes, se compartían rutas, se compartía información precisa de la posible víctima a la cual iban a atentar. Cuando alias Churco observa una fotografía de la víctima, que era una fotografía del senador Miguel Uribe, él busca por internet y se da cuenta del perfil que tiene esta persona. Él decide de manera autónoma no participar porque sabía el riesgo que podía correr, y el riesgo era que el posible sicario o las personas que atentaran en contra del senador podrían ser neutralizadas por la misma organización. Un día antes del hecho en contra del senador, él aborta la misión que le habían designado y él decide irse de la ciudad y del país, se va para Ecuador. Esto cambió los planes de manera directa a alias Chipi. En un mensaje de audio, alias Chipi alerta a uno de sus cómplices sobre la decisión del joven sicario. Y el menor que me iba a hacer el trabajo anoche no me volvió a responder, socio, el que le mostré en la videollamada anoche, manito. Entonces, aquí organizando la película porque ese trabajo es para hoy. Yo no puedo quedar mal ni payasearme en la oficina, mi hermano, porque usted sabe cómo es, manito. Al quedarse un día antes sin el sicario que iba a matar a Miguel Uribe, alias Chipi, aseguró el agente, le ordenó a su cómplice, alias El Caleño, que en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, centro de operaciones de su banda, que reclutara a otro menor de su red criminal. Fue entonces cuando alias Tians entró en escena. Podía prácticamente endulzarlo con algo mínimo para cometer este delito y él podía generar más ingresos para él mismo. Aparte de eso, él tenía una visión frente al tema de la utilización o la instrumentalización de menores de edad, porque el mismo sistema penal colombiano reduce las penas para estos menores. ¿Cómo reclutan al segundo menor? ¿Dónde lo encuentran? Alias Caleño toma la decisión y contacta a menor, a Tians, y le prometen alrededor de 20 millones de pesos para ejecutar este hecho delictivo. Este menor era residente de la localidad de Engativá, era un menor que por su mismo descontrol y por la falta quizá de autoridad en su hogar, frecuentaba muchos establecimientos de comercio abiertos al público, bares, casas de lenocinio. La operación criminal ya se había frustrado en otra oportunidad, como lo relata el investigador y la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Daisy Jaramillo. En lo corrido del año 2025, en eso hubo un evento donde en la localidad de Bosa, en un centro comunal, donde alias El Viejo estuvo presente haciendo esa labor de inteligencia. Incluso le tomó una fotografía al senador dentro del mismo recinto en el cual se encontraba. Él llama a alias Chipi y llama a su grupo delincuencial para que ese era el momento para atentar en contra del senador. Pero por la misma agenda apresurada del senador, la dinámica que manejó en ese momento, hizo que él se fuera de manera apresurada y por descoordinación de este grupo delincuencial no pudieron atentar en contra de él. El 30 de marzo fue el momento en que tocaba hacerle el estudio de las personas que rodeaban el grupo de Miguel. Luego el atentado sería en el barrio Villamalia, que no pudo ser porque nunca llegó. La orden de alias El Viejo era no volver a fallar. El día específico, el 7 de junio del 2025, en el Parque El Golfito, ellos ya tenían la información clara, precisa, y una ruta de dónde iba a estar el senador. El sicario era la gran improvisación del plan homicida.
Y llegó el día de la tragedia, el día del ataque contra el precandidato Miguel Uribe Turbay. A continuación, les contamos el minuto a minuto del plan de los criminales hasta llegar al Parque El Golfito en Modelia, occidente de Bogotá. Alias Tians, de 15 años, el menor reclutado para el plan, ese 7 de junio salió de su casa en Engativá, occidente de Bogotá, a las 15:15 de la tarde. Con una gorra roja, una chaqueta negra y tenis oscuros, caminó a paso acelerado casi una cuadra. Cruzó al lado de otros 2 niños del barrio y se subió en una moto solicitada por la banda a través de una aplicación. A las 15:32, el joven sicario llegó a Modelia. Se bajó de la moto a pocas cuadras donde el candidato Miguel Uribe visitaba ya a los comerciantes. Pasada las 4 de la tarde, Tians ingresó a una salsamentaria cerca a donde estaba Miguel Uribe. Este menor ingresa a un establecimiento a comerse un helado, pero no tiene dinero para pagarlo. A él tiene una comunicación con la Chipi y le dice, págueme el helado porque no tengo dinero. Chipi le hace el pago por Nequi. Este fue uno de los rastros que dejaron estas personas para evidenciar esa conexión. En ese momento él ya sabía a quién iba a matar, en ese momento él tenía el arma de fuego. Ya sabía quién era la potencial víctima en ese momento, pero no tenía el arma de fuego. A las 16:13 horas, el candidato Miguel Uribe hizo una pausa. En una de las calles del barrio Modelia y antes del discurso, grabó un video. Seguimos actuando con firmeza y dentro de la ley. Aseguran que Tians observó todo desde la salsamentaria. A las 16:55, es decir, 4:55 de la tarde, Miguel Uribe llegó al parque e inició su intervención. Casi 15 minutos después, alias Chipi, alias El Beneco y alias El Hermano, en 2 vehículos pasaron por una de las calles del Parque El Golfito. Así confirmaron que todo estaba listo para el ataque. A las 17:14 minutos, a pocas cuadras de su objetivo, alias Caterín, la portadora del arma, llegó al barrio Modelia. Vestía un jean y llevaba una cartera donde, asegura la policía, ocultaba la pistola y la munición. Caminó hasta una esquina del barrio. Allí se encontró con alias Chipi y se subieron al Spark conducido por El Beneco. Otro vehículo azul, Volkswagen, conducido por alias El Hermano, los escoltaba. Cuando hacen que el menor salga del establecimiento donde se estaba comiendo el helado, lo citan al interior de ese vehículo a pocas cuadras del parque y ahí es donde le dan la instrucción y le entregan el arma de fuego a él. A las 17:21 horas se ubicaron en el punto ya acordado para iniciar el plan criminal. Las 4 personas que están en el interior de este vehículo hacen una llamada, una videoconferencia con alias El Viejo, con Simeón Pérez. Esta persona da unas instrucciones directas y claras frente a la utilización del arma de fuego. Esta arma de fuego tenía un mecanismo de disparo en ráfaga o tiro a tiro. Lastimosamente, como el menor no tenía la pericia para utilizar esta arma de fuego, ellos toman la decisión de que el arma debía ser utilizada tiro a tiro, no en ráfaga, porque utilizarla en ráfaga podía generar de que los disparos se fueran hacia otro lugar o hacia otras personas y no hacia su objetivo directo, que era el senador. Inicialmente se baja el menor ya directamente con el arma de fuego hacia el Parque El Golfito. Seguido a ellos se baja alias Chipi y Caterín. Esto lo utilizan ellos para observar y para confirmar que el hecho delictivo se ejecutara. Alias Tians llegó a las 17:27 minutos al parque. En unos videos se ve que le hace una pregunta a una señora. ¿Esa señora tuvo o no algo que ver? ¿Y qué le pregunta? Logramos descartarla, la participación de esta persona. A ella se le toma una entrevista y en esa entrevista ella lo que manifiesta es que el menor le pregunta es básicamente si esa persona que estaba hablando era el senador que él estaba esperando en ese momento. Ella le confirma que sí, que es el senador. Luego atacó a tiros al candidato. Mientras Miguel Uribe fue trasladado a un centro asistencial, el joven sicario huyó herido y cayó unas cuadras más adelante, donde lo tendría que recoger alias Cristian, un hombre que permaneció varias horas dando vueltas al sitio en su moto. Cristian, incluso, desde su moto, observó la aprehensión del joven sicario, quien en el piso reveló las primeras pistas para los investigadores. ¿Pero quién fue que no me... Esas manifestaciones fueron fundamentales para nosotros determinar con los elementos materiales probatorios recolectados de que efectivamente este caleño fue el que lo contactó y lo ligó a alias Chipi para cometer este delito. Con esa información inició la carrera contrarreloj de la policía y la fiscalía para armar el rompecabezas y dar las respuestas que miles de colombianos exigían. ¿Quiénes y por qué atentaron contra Miguel Uribe?
Ahora, para despejar esas dudas y encontrar a los responsables, los investigadores, no perdieron ni un solo segundo del atentado. Las primeras 36 horas fueron clave y las más angustiosas. Casi 36 horas después del crimen y tras analizar al menos 1.500.000 datos de cámaras de seguridad, llamadas telefónicas y redes sociales, el grupo de inteligencia y judicial de la policía obtuvo los primeros resultados de la investigación. Uno de los trabajos arduos de nuestros analistas que hicieron parte de este grupo investigativo fue sacar la imagen de todas y cada una de las personas transeúntes que estuvieron presentes en el Parque del Golfito. Hablamos de alrededor de más de 500 personas que pudieron ser transeúntes, residentes. Todo coordinado por el fiscal delegado contra el homicidio Jorge Sandoval, el comandante de la policía en Bogotá, general Giovanni Cristancho, y Daisy Jaramillo, delegada de seguridad territorial de la fiscalía, primeros funcionarios en llegar al lugar. Yo fui el primer oficial en llegar, encuentro acá todo. Las personas preocupadas, las caras de desconcierto, los mismos policías no habían ni siquiera en un momento determinado colocado el cierre perimetral, lo ordeno, pero llegó un momento en que cuando me paro acá y digo, Dios mío, esto puede ser el final de mi carrera o una buena investigación para demostrar las capacidades de la Policía Nacional. Y de hecho, yo no sabía que este evento se estaba realizando y que el precandidato estaba acá. Cuando usted llega a ese lugar, el Parque del Golfito, ¿cuál fue la escena que más la impactó? Muchas personas llorando, pero habían sitios donde había mucha gente conmovida, nostálgica. Esas primeras 36 horas del caso y de los hechos eran definitivos para buscar una estrategia que nos permitiera orientar la investigación. No había tiempo de parar, pero sí había tiempo de pensar, porque es que lo que le decía, cuando uno va en una carrera, no por correr más rápido gana la carrera, pero si usted diseña la estrategia de investigación, pues eso permite hilar el paso a paso. Además tocaba entrar a mirar cámaras, llamadas entrantes y salientes. ¿Qué le llamó la atención de lo que dijo el presidente en esa reunión? ¿Qué les dijo además? No, que el caso se tenía que esclarecer, que el caso se tenía que esclarecer y que tenía que haber justicia. Eso tocaba 24 horas, además con tablero en mano, porque teníamos tablero y tareas propias. Y en el tablero íbamos construyendo la pirámide, o sea, ¿quién estaba en el primer eslabón? Segundo, porque aquí teníamos quienes ejecutan el hecho. ¿Quién está por encima del que ejecuta el hecho? ¿Quién era el intermediario? ¿Y de dónde venía la orden? Mientras consolidaban la información, tanto policías como fiscales vivieron una crisis histórica de desconfianza. ¿Qué genera esta crisis? Bueno, la crisis la genera usted. Con un reportaje que usted vino y recolectó lo mismo de lo que teníamos nosotros y mostró el carro y mostró unos avances. Y estábamos 7 de la noche reunidos con los fiscales. Cuando sale la noticia entramos en crisis porque pensamos que lo que teníamos en ese momento lo íbamos a perder. Pero ya en ese momento teníamos controles, ya en ese momento el vehículo gris ya lo teníamos ubicado, ya le teníamos la rutina de 2 días y ya después se desenvuelve la investigación. A los medios salía mucha situación que no tenía por qué salir y que de alguna manera retrasaba la investigación. Entonces, como que yo entiendo la situación de los medios, yo entiendo la situación del país, pero si se filtraba, teníamos la captura mañana y se filtró, ¿qué hacemos? Pues no podíamos, ya estábamos grandes como para ponernos a echar culpa a estas alturas del paseo, no hay que salir adelante. Tenemos la solución, listo. Aquí, borrón y cuenta nueva. Cuando surge la filtración de los videos en medios de comunicación, ella toma la decisión de pintarse el cabello. Para huir de la ciudad, aseguran, alias Caterín recibió de su jefe, alias El Viejo, cerca de 2 millones de pesos. Cuando ella llega al terminal de transporte y cuando ella toma la decisión de irse de la ciudad, pues nuestro personal de inteligencia le hizo el acompañamiento durante todo el curso de este recorrido en el bus. En el bus, con rumbo a Florencia, Caquetá, se ven los agentes de inteligencia de la policía que aparecen con sus rostros tapados con un círculo blanco por seguridad. Los agentes se ubican delante y detrás de ella. Caterín queda en la mitad. Otra agente de inteligencia de la policía se ubicó en una silla cerca de ella y en el camino se hizo su amiga. Nuestra compañera de inteligencia, que debo decir de una manera muy ágil, muy inteligente, muy acertada, genera una confianza
por su mismo género femenino. Esto de alguna manera le despertó a Caterine en su incertidumbre de no ser capturada, de no ser ubicada por ninguna autoridad, pues le hizo perder esa desconfianza de las personas que estaban en su entorno. Nuestra compañera de inteligencia pues aprovechó, hizo uso de esa habilidad que pudiera llegar a tener ella. ¿Qué le dijo? Hizo pasar como una persona del común que iba viajando, que había tenido problemas con su pareja, que iba estresada, que quería hablar con alguien. ¿Por qué no la capturaban en ese momento? Escuchen la respuesta. Esto no es nada fácil, esto es una tarea que nosotros debemos hacer de manera muy acertada para brindarle a la Fiscalía y para que la Fiscalía le pueda demostrar a un juez de control de garantías que esta persona de las que participaron en este hecho. El bus se detuvo en Neiva para que los pasajeros bajaran a almorzar. En ese momento, alias Caterine le reportó a su jefe, alias El Viejo, que ella estaba cerca de Florencia. El diálogo quedó registrado en un mensaje de texto, en una aplicación que la banda utilizó y que según los delincuentes era casi imposible de interceptar. Acabé de llegar a Neiva. Listo, cuando llega a Florencia se queda en un hotel. ¿Es peligroso? No, tranquila, es una ciudad grande, se queda en un hotel mientras van por usted. Ese culicagado abrió la boca. Coja un taxi para Belén de los Andaquíes. En Florencia, Caquetá, alias Caterine o Gabriela, finalmente fue detenida. Al lugar donde iba a llegar, entonces ahí ya comenzamos a darnos cuenta que la zona de injerencia donde ella iba a ir es de la segunda Marquetalia. 2 días después, en Bogotá, habían capturado a alias El Beneco, el conductor del vehículo Spark en el que se movilizaron los delincuentes el día del magnicidio. Nos pudo confirmar la utilización de los vehículos, nos pudo confirmar la participación de varios alias, entre esos alias Chipi, alias El Caleño, alias El Churco. Casi un mes después, capturaron a alias Chipi, el coordinador del plan, en una casa de Engativá, tras varios días de seguimientos y luego de aparecer tras una cortina cuando le llegó un domicilio que llevaba a otro agente encubierto de la policía para confirmar que efectivamente se trataba de él. En la seguidilla de capturas cayó alias Cristian, encargado, según la policía, de sacar de la zona en su moto al joven sicario, un hecho que no lograron efectuar. En casi 3 meses del asesinato, 8 personas fueron detenidas. A pesar de los avances de la investigación, para el fiscal Jorge Sandoval y los investigadores de la policía, al rompecabezas le faltaba una pieza clave, alias El Viejo, señalado cerebro del plan. Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, fue una pieza fundamental para este caso, por ser la persona que era la conexión directa con alias el Zarco Aldiner y la segunda Marquetalia, y porque fue una persona que nos arrojó una información relevante frente al tema de quién dio la orden. En esa carrera delictiva tuvo muchas conexiones en diferentes cárceles acá, no solo en la ciudad de Bogotá, sino cárceles como la de Casillas Meta, donde muchas de las personas capturadas y vinculadas en este magnicidio estuvieron presas allá en ese establecimiento carcelario de Acacias, y eso lo crearon ellos como prácticamente una universidad delictiva para ellos. Eran pocos los capturados de la banda que se atrevían a hablar de él. Alias El Viejo les provocaba terror. Porque lo veían reflejado a eso, a un comandante urbano de la segunda Marquetalia acá en la ciudad de Bogotá. Una persona que no se medía en contra de atentar en contra de cualquier persona, ya fuera en la misma ciudad o fuera de la misma, en cualquier ciudad del país. No tenían temor de atentar en contra de los fiscales, no tenían temor de atentar en contra de nosotros como investigadores. ¿Usted está amenazado? Sí. ¿El fiscal del caso está amenazado? Sí. ¿Ofrecieron plata para matarlos a ustedes? 600 millones de pesos para atentar en contra de cualquiera de nosotros, de fiscales y de los investigadores. Sí, ese también fue un momento difícil para los fiscales que conforman el equipo, porque de todas maneras no es fácil llevar una amenaza, ¿no? No es fácil tener su familia de por medio, tener un compromiso con el país. Es una situación difícil. ¿Qué les dicen en esas llamadas o qué les dicen en los escritos? Como ustedes tienen familia, no pregunten tanto, como hay que quitarlos del camino. Una interceptación telefónica entre 2 señalados integrantes de la banda de alias El Viejo confirmarían el plan para matar al fiscal Jorge Sandoval, líder de la investigación. Sí, ese es Sandoval, el perro ese que está allá, el coordinador de esa mierda, no sé cómo es, que no sé cómo hace para hablar, porque sí necesito decirlo en datico, pero no sé cómo hacemos, porque no se puede hablar por acá.
Aseguran que casi al tiempo de conocer esa llamada, alias El Viejo huyó de Bogotá en una moto hasta una finca en el departamento de Meta, como quedó registrado en un mensaje de texto entre El Viejo y alias Kendry, un integrante de la segunda Marquetalia que más adelante en la investigación fue clave para esclarecer el crimen. ¿Por qué no consigo un Wi-Fi? ¿No tiene luz? ¿Está en su casa? Para adentro, los teléfonos son una calentura. ¿Qué familia hay ahí llevando el control? De todas toca pasar por entre todas. Alias El Viejo fue detenido en octubre de 2025 en Meta. Mijael Rincón nos da todas las herramientas, nos ayuda, nos fortalece. De hecho, el caso de la captura de alias El Viejo en el Meta tuvo un componente diferencial, teníamos que tener helicópteros, desplazamiento, vuelos de avión. Con esta captura, la Fiscalía y la Policía confirmaron que la orden de matar al candidato Miguel Uribe la había dado la banda La Segunda Marquetalia de alias Iván Márquez, a través de alias Yaco o Kendry. Kendry Telles, una pieza fundamental y que incluso estaba por encima de alias El Viejo y que tenía conexión directa con el Zarco Andinever de la Segunda Marquetalia. Alias Kendry hacía parte de una célula urbana de la Segunda Marquetalia acá en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo es esa negociación de Kendry con el alias El Viejo para matar al candidato? Alias Kendry es el primer contacto acá en la ciudad de Bogotá entre el Zarco Andinever y el mando de este grupo delincuencial. Alias El Viejo tenía un actuar y un trasegar delictivo de varios años. Esto le generó confianza a ellos para que alias Kendry hiciera que alias El Viejo se presentara en la ciudad de Cúcuta al Zarco Andinever para que se entrevistara personalmente y recibir la orden directa de este sujeto para atentar en contra del senador. ¿Ahí le pagaron algo? Sí hubo un incentivo, como él lo mencionó en uno de los interrogatorios, y sí hubo un pago, alrededor de 1.000 millones de pesos. ¿Se los pagaron a alias El Viejo? Sí. ¿Esa reunión se realizó hace cuánto? ¿Recuerda usted la fecha? Aproximadamente en el mes de enero de 2025. Así confirmaron que desde enero de 2025, la Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel Uribe. La información fue soportada con el interrogatorio que rindió tras su captura alias El Viejo al fiscal Jorge Sandoval. Aquí contó cómo planearon el asesinato. Kendry me dijo que habían unos negocios buenos, pero que tenía que ir a hablar con un man en la frontera con Venezuela. Eso fue más o menos hace 1 año y medio, me refiero, al mes de febrero del 2025, más o menos. Kendry me dijo que los trabajos eran importantes, como mover armas y cometer homicidios. Él me dijo que yo me tenía que encontrar y entrevistar con un miembro de la Segunda Marquetalia, pero no me dijo con quién era ese dichoso encuentro. Kendry me dijo que tenía que irme para Cúcuta, prácticamente me lo dijo como una orden. Yo lo que hice fue viajar a los 15 días de ese encuentro. Viajó por tierra de Bogotá a una zona rural de Cúcuta. Entramos a una casita normal y común y al llegar ahí estaba el man con solo 2 muchachos. Al parecer estaban armados, parecían que los estaban cuidando o escoltando y cuando me quitan el pasamontañas se me presentó esa persona y me dijo que era el Zarco. Me dijo que él ya sabía quién era yo y por eso me quería conocer en persona para saber si yo estaba dispuesto a trabajar directamente con ellos. Les dije listo señor de una, a eso fue lo que vine. Tras la captura de alias El Viejo, aseguran que alias Kendry huyó desde Bogotá a Cúcuta a buscar protección de alias El Zarco Andinever. O sea, tenemos 17 personas, 6 como determinadores, un intermediario, y luego nos quedan los 9 restantes. De los 9 restantes, tenemos ya 4 sentencias en firme. ¿Puede venir más capturas? En la investigación uno dice cómo, cuándo, dónde, por qué. Si uno se pregunta todo eso, entonces usted diría, ¿ya tengo respondidas todas esas preguntas? Ahí se la dejo. ¿Vienen más capturas, sí o no? Estamos trabajando y hay situaciones reservadas. O sea, no se descartan más capturas. El país tendrá resultados oportunos y esperamos cumplir. Mientras tanto, los 9 integrantes de la banda de asesinos fueron enviados a la cárcel. Varios de ellos ya están condenados. Tians, el joven sicario, paga una sanción de 7 años en un centro para menores de edad. Alias El Caleño, reclutador de Tians, podría pagar al menos 30 años de cárcel. Alias Chipi o El Costeño, señalado jefe logístico de la banda que mató a Miguel, podría pagar al menos 40 años de prisión. Ya está condenado a 21 años de cárcel por el crimen de un comerciante mexicano en Medellín. Alias Churco se encuentra prófugo de la justicia. Alias El Hermano, conductor del vehículo azul que escoltaba a los criminales, podría pagar al menos 30 años de prisión. Alias El Beneco, conductor del Spark, fue condenado a 21 años de prisión. Alias Caterine o Gabriela, transportadora de las armas de la banda, condenada a 21 años de cárcel. Alias Harold, quien ocultó a alias Chippy mientras estaba prófugo, podría pagar 30 años de cárcel.
alias Cristian, encargado de sacar del sitio después del crimen al menor, podría pagar 20 años de cárcel. ¿Hace cuánto no venía a este parque, general? Desde básicamente ese día. Desde ese día ¿No volvió? No. Hoy que regresa, ¿qué siente? ¿Qué piensa? Son sentimientos encontrados. Acá vine desesperado, pensando en que teníamos que trabajar para sacar y buscar los responsables, pero hoy también hay un grado de, se puede decir, satisfacción de que cumplimos la misión. Entonces es un caso emblemático para mí. El caso no ha acabado, seguiremos trabajando. La policía y la fiscalía explicaron que en Colombia casi todos los magnicidios han quedado en la impunidad. En esta investigación por el crimen de Miguel Uribe hay 9 capturados y 4 condenados. 8 de la noche, 21 minutos. Con un gran homenaje fue despedido en Cúcuta el periodista Cristian Herrera, quien con vehemencia denunció casos de corrupción, narcotráfico y la grave situación del conflicto armado en su región, y quien fue asesinado por un sicario el pasado sábado. Su familia, amigos y colegas hicieron un llamado a la justicia y a la protección de los comunicadores. Entre lágrimas y recuerdos, familiares, amigos y colegas le dieron un último adiós. Su sepelio se convirtió en un homenaje a una vida dedicada a denunciar activamente temas de corrupción, narcotráfico y conflicto armado en una región permeada por la violencia. Su amor es más fuerte que la misma muerte. Por ello es firme nuestra esperanza en el triunfo de la vida. Su labor también fue una ventana de esperanza para los cucuteños y norte santandereanos. Sus publicaciones visibilizaron situaciones que afectaban a la ciudadanía. Amo mi trabajo, adoro mi trabajo y lo defiendo a capa y espada. Su asesinato reabre el debate sobre las garantías que tienen los periodistas al informar. Según la FLIP, los periodistas que se encuentran en las regiones ejercen desde una profunda desprotección. Desde el 2024 hemos reiterado en múltiples ocasiones lo riesgoso que es ejercer el periodismo en Cúcuta. Hemos alertado justamente esto, lo difícil, lo riesgoso que es ejercer periodismo en las regiones en Colombia. Sigue realizándose en unas condiciones extremas de desprotección. Días después del asesinato de Cristian, varios colegas han expresado el temor de salir a las calles. Las autoridades adelantarán este martes un consejo de seguridad para evaluar las amenazas que han recibido desde el jueves pasado. Nosotros como administración municipal estamos liderando un subcomité con el fin de evaluar todas estas amenazas que vienen presentando contra los periodistas para hacer seguimiento a cada uno de ellos. Aunque hoy sus familiares y amigos despidieron a Cristian físicamente, su legado permanecerá en las denuncias que escudriñó milimétricamente, gracias a la valentía con la que vivió y ejerció el periodismo de informar. Muchos creen aquí en la región que asesinando a un periodista, asesinando a alguien que haga denuncias, todo va a pasar. Pero no va a ser así. Siempre va a haber alguien que quiera contar, que quiera hablar y que quiera decir y mostrar la realidad que se vive en esta región. Mil gracias. Y de esta manera terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición informativa. Catalina, aquí en el canal Caracol, ya viene el rastro. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz semana cortica. Feliz noche.